Amables televidentes, un placer saludarlos desde el Pleno de la Asamblea Nacional en los medios legislativos. Hoy tendremos un programa especial. Sí, un programa especial donde analizaremos el trabajo de los 137 asambleístas electos por los ecuatorianos, tanto a nivel nacional como provincial. En este punto, el trabajo sobre todo las metas y proyecciones para mayo del 2025. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa especial denominado La Asamblea Nacional, 6 meses de gestión. Los medios legislativos presentan Asamblea Nacional, 6 meses de gestión. Y bien, amigos televidentes, damos la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a los asambleístas Combs Pacasio Córdoba Díaz. Él es asambleísta por la provincia de Sucumbíos, es licenciado en Comunicación Social y actor líder social vinculado a la gestión educativa. Córdoba es integrante de la Comisión Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Bienvenido. También saludamos al ingeniero Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa, empresario, licenciado en Educación Física, ingeniero civil, ex militar ecuatoriano en servicio pasivo. Fue presidente de la República entre el 15 de enero del 2003 y el 20 de abril del 2005 y obtuvo un escaño de asambleísta nacional en el 2023. Llegó por el partido Sociedad Patriótica. Gutiérrez es miembro de la Comisión Permanente de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes. Bienvenido. Y también saludamos al asambleísta Otto Santiago Vera Palacios. Participó en las elecciones anticipadas del 2023 y obtuvo una curul como asambleísta de su provincia de Santa Elena. Dentro de la Asamblea Nacional forma parte de la bancada PSC, Partido Social Cristiano y Aliados. Vera forma parte de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Todos ustedes, bienvenidos a este programa especial. Analizar los 6 meses de gestión de la Asamblea Nacional, sin duda alguna, el trabajo que viene desarrollando los 137 asambleístas nacionales y provinciales. A su parecer, ¿cuál ha sido el punto básico que cada uno de ustedes, representando a su provincia, al país y a la bancada, han desarrollado? Muchas gracias, Carlos. Hay aciertos y, lógicamente, propuestas. En este marco, nosotros hemos logrado en estos 6 meses la aprobación de la reforma de la ley amazónica, que no es otra cosa que garantizar derechos a la Amazonía, entre ellos la contratación de la mano de obra y prestación de servicios con prelación local con el 80% para la Amazonía. Y esto es muy bueno, porque en definitiva vamos a garantizar ese desarrollo. No solamente eso, sino también garantizar recursos también por asignación presupuestaria por cada barril de petróleo, pero también, que es un tema fundamental, lograr y garantizar la creación de las universidades, tratar el tema de las enfermedades catastróficas que al final de esos recursos petroleros vaya precisamente para atender en su totalidad lo que tiene que ver con las enfermedades catastróficas, que es un tema sumamente fuerte. Y lo segundo, Carlos, que para nosotros en estos 6 meses es también la fiscalización, que estamos llevando todo un proceso en el tema del apagón de los mecheros, la acción de protección y entre otros temas, como también el tema pasivos ambientales, la situación de derrames petroleros, entre otros aspectos. 20 proyectos aprobados, entre ellos 5 económicos urgentes, una ley de turismo, ley de datos, la ley que asegura las asignaciones a los GAP. Ingeniero Gutiérrez, ¿cuál fue el aporte de su bancada a estas leyes aprobadas? Bueno, nosotros hemos, con nuestro voto, aprobado y apoyado leyes que han ido en beneficio del país, como ya se mencionó, a más de la ley amazónica, por ejemplo, la ley de eficiencia económica, y nos hemos opuesto a aquellos que hemos considerado que no es ético, como por ejemplo condonar deudas a los deudores morosos más ricos del país, porque eso genera competencia desleal con empresarios responsables que sí pagan sus impuestos. Se aprobó, por ejemplo, otra ley importante, la ley de control del espacio aéreo ecuatoriano, para que nuestra Fuerza Aérea Ecuatoriana tenga las herramientas y pueda combatir a las narcoavionetas, pueda evitar que aeropuertos clandestinos sigan proliferando en el país a favor del narcotráfico. La ley, por ejemplo, en contra del acoso laboral, por mencionar algunos, ha sido, pienso, un aporte importante. Y luego también, pues personalmente hemos presentado, por ejemplo, la reforma al Código Orgánico Integral Penal para sancionar drásticamente con cadena perpetua a todos los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan la plata robada,
y se sometan a la actual legislación penal, igual a los jueces y fiscales corruptos que reciben dinero y dejan en libertad a delincuentes hasta que devuelvan la plata que recibieron y luego se someten a la actual legislación penal. Cadena perpetua para los sicarios, para los violadores, para los que cometen crímenes de femicidio, y todos los presos en esta propuesta tendrán que trabajar para pagar por la alimentación y también para que se rehabiliten de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Y también pues está en proceso de análisis de la Comisión Técnico-Jurídica un proyecto de ley que lo llamamos de investigación de fortunas sospechosas, de justificación de esas fortunas sospechosas, y si no justifican, se le incauta esa fortuna sospechosa, para lo cual se crea una unidad coactiva. Esto es en base a la experiencia. Cuando yo era presidente teníamos la Agencia de Garantía de Depósitos, la AGD, que me permitió a mí recuperar más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros cuando congelaron los depósitos de los ecuatorianos en los bancos. 20 leyes aprobadas y sin duda alguna, ingeniero Vera, es su turno. ¿Cuál ha sido el aporte de su bancada al país, al Ecuador entero? Bueno, primero a colaborar con la eficiencia dentro del trabajo legislativo. Yo creo que a diferencia de otros periodos, no ha habido otro proceso legislativo en la que en menos de 6 meses se han aprobado alrededor de 20 leyes, y eso es porque las bancadas, independientemente de nuestra ideología o nuestras posiciones particulares, hemos decidido apoyar no solamente lo que ha sido intención nuestra particular de un partido político, un proyecto de ley, sino que los que han venido del gobierno cuando hemos estado de acuerdo. Bien, se ha mencionado aquí proyectos importantes como la ley de fortalecimiento económico, ley de eficiencia económica, generación de empleo, la ley de turismo, la ley de extinción de dominio, la ley de seguridad y vigilancia privada, la ley de protección del espacio aéreo, la ley de turismo, la ley de apoyo al área amazónica. Todas estas leyes que sin duda alguna buscan en primera instancia la seguridad de los ecuatorianos, que es lo que, digamos, en estos momentos está teniendo mucha atención por parte de los ecuatorianos. Y segundo, importantísimo también, tratar de buscar alternativas para que el gobierno, a través de estos proyectos de ley, pueda tener argumentos y herramientas para atraer las inversiones. Estamos claros que el Ecuador tiene un problema estructural, no es solamente la delincuencia, no es solamente la gente que roba, hay un problema estructural. ¿Cuál es el problema estructural? No hay empleo, no hay trabajo, hay mucha pobreza, cada día el Ecuador se sigue degradando, aumenta la delincuencia. La única manera con la que el Ecuador puede salir adelante es cuando económicamente estemos mejor, y no vamos a estar mejor grabando más impuestos. Por eso nos opusimos nosotros al IVA, por eso nosotros nos opusimos a aprobar el presupuesto del Estado que estaba en contra de una distribución adecuada para los gobiernos locales, para el sector de la educación y el sector de la salud. Nosotros creemos que la única manera de generar más recursos en la economía es brindando confianza internacional, porque es la única manera de que ingresen dólares a la economía. Así que apuntamos a aquello, brindamos, y por lo pronto ahora hemos tratado también de presentar algunos otros proyectos en materia de legislación que permitan atraer inversiones, pero también el tema de seguridad. Coincido con nuestros compañeros legisladores que en estos momentos el problema fundamental que vive el país no solamente es la corrupción, no solamente es narcotráfico, sino que uno de los principales problemas es la extorsión. Pero la extorsión en el sistema de justicia está teniendo una coladera, porque todos los extorsionadores, todos los que trafican armas ilegalmente, salen inmediatamente libres, porque la ley ahora lo permite. Como son delitos de menos de 5 años, se les dan medidas alternativas, con lo cual ellos lamentablemente vuelven a delinquir y a presionar a sus víctimas. Y uno de los puntos que coinciden los 3 asambleístas aquí presentes en este diálogo es que la nueva asamblea presenta una gobernabilidad. En mis apuntes tengo que dentro de 20 leyes aprobadas, la mayoría fueron aprobadas con más de 100 votos, es decir, unanimidad. En efecto, lógicamente sí se planteó en sus inicios trabajar precisamente en sacar al país. Y creo que eso lo hemos demostrado en el camino. Nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana nos opusimos al alza del IVA. Nos opusimos a esta ley también económica del tema de turismo, que más bien beneficiaba precisamente a los grandes empresarios, sino al turismo comunitario, entre otros aspectos. Pero también nuestra prioridad siempre ha sido la defensa del pueblo ecuatoriano. Por eso nosotros hemos planteado y seguimos planteando, y hemos planteado también que se condone deuda al sector campesino, a los de abajo, a quienes producen la tierra. Esperemos que aquí en la Asamblea, lógicamente, se pueda garantizar ese derecho. Pero también hay otros derechos importantes que, lógicamente, hemos visto que se han ido plasmando y creo que hay que seguirlos
recuperando en el sentido justamente de defensa. El derecho internacional, que para nosotros también vemos que hay que seguir profundizando. Yo creo que tenemos una responsabilidad sumamente grande en las acciones, desde la parte que nos corresponde como Amazonía. Tenemos la reforma a la ley de la contratación pública para que vaya en concordancia con la acción de la reforma a la ley amazónica, entre otros derechos. Consensos es muy importante, ingeniero Gutiérrez. Definitivamente sí, y pienso que antes que había una mayoría llamada de gobernabilidad, y ahora pues que prácticamente no hay esa mayoría de gobernabilidad, ahora que hay algo así como mayorías móviles, pienso que el resultado es positivo. Por ejemplo, aprobamos en estos días la ley de movilidad con algunos cambios impulsados por el gobierno nacional, pero no se aprobó bajar la edad de 35 a 30 años. Ahí hubo un consenso en la mayoría de asambleístas. Entonces veo que esto de las mayorías móviles permiten una mayor discusión, una mayor reflexión, y las leyes van a salir mucho más elaboradas, mucho más enriquecidas por las diferentes bancadas, por los asambleístas independientes. Me parece que esto es positivo. Y eso es muy importante, ¿no? Usted lo mencionó, asambleísta Vera, sin duda alguna, el consenso, el diálogo de distintas tiendas políticas. No importa que sea la misma tienda a la que pertenece usted, sino por el bien del país. A diferencia de lo que ha pasado anteriormente, yo creo que hemos logrado inaugurar en este periodo la sensatez política. Bien lo decía el doctor Gutiérrez y el doctor Córdoba, más allá de las ideologías que hemos tenido, incluso en muchas ocasiones cuando hemos estado enojados por algo hemos dicho, vamos a hacer oposición, no estamos de acuerdo con tal cosa. Sí, pero finalmente cuando estamos acá en la discusión, ¿qué ocurre? Observamos los puntos fuertes de alguna ley, se analizan, se tratan y se aprueba lo que es positivo del Ecuador y lo que, de acuerdo a nuestro punto de vista, podemos no coincidir, no estamos de acuerdo, no aprobamos. Entonces yo creo que es un mecanismo que por lo menos por ahora, no habiendo una mayoría consolidada, nos va a permitir a través de esa sensatez política que hemos inaugurado, poder llevar adelante proyectos de ley que nos sigan impulsando el desarrollo en cada uno de los sectores del país. 6 meses con 20 proyectos aprobados desde aquí de la Asamblea Nacional. Amables televidentes, señores asambleístas, los invitamos a una pequeña pausa promocional, pero enseguida volvemos con este programa especial, la Asamblea Nacional, 6 meses de gestión. Asamblea Nacional, 6 meses de gestión. Asamblea Nacional, 6 meses de gestión. Gracias por seguir con nosotros en este programa especial, la Asamblea Nacional, 6 meses de gestión. Y con nuestros invitados vamos a analizar la actual Asamblea con las anteriores. ¿Cuál es la diferencia, asambleísta? Bueno, tengo que decirlo con mucha sinceridad. Creo que en sus inicios empezamos muy bien, pero en el camino nos vamos encontrando ya también con algunas cosas que sí por ejemplo, llaman la atención. Por ejemplo, no haber actuado la Asamblea con una resolución sobre el atentado que se hizo en la Embajada de México. Es un tema que nos corresponde a nosotros respetar precisamente la Constitución. Lo segundo, los tratados internacionales no están pasando por la Asamblea, cuando la Constitución establece con el artículo 422 que nos corresponde tratados internacionales como el tema comercio. Ahora mismo que planteamos recientemente una resolución de cambio de punto del día, y creo que debemos lógicamente transparentar lo que hay los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, por ponernos un ejemplo. Entre otros aspectos que nos parece interesante a nosotros, es lógicamente estar un poquito más revisando la necesidad del pueblo. Miren, para sacar este país adelante se necesita tener voluntad. Nosotros como Asamblea podemos crear las mejores leyes, pero esas leyes, ¿quién las ejecuta? Las ejecuta el gobierno. Y cuando vemos que no hay voluntad, la voluntad es con recursos económicos. Y en el tema social sí nos preocupa sinceramente en el caso de la Amazonía. Es decir, nosotros aprobamos la ley, ahora recientemente la ley que le asigna los recursos no permanentes y permanentes a los gobiernos seccionales, planteado por el mismo presidente de la Asamblea. Y ahí obligamos al gobierno que cumpla. Mira, ahí hay un tema sumamente importante. Claro. Por ley de equidad territorial a los gobiernos amazónicos, gobiernos nacionales, les están debiendo más de 1.100 millones de dólares. Por ley amazónica les están debiendo más de 950 millones de dólares. Entonces, ahí viene un trabajo de fiscalización que nos corresponde hacerlo. Y es necesario ahora, cuando hablamos de violencia, lógicamente, miren, una de las primeras leyes que nos ignoramos nosotros y votamos todos en unidad, la ley para la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Entre otras cosas, hay algunas leyes que garantizan el tema de violencia política, de Pero en género. todo caso ha existido ese diálogo, ese consenso para diferenciar, ingeniero Gutiérrez, esta asamblea a las anteriores. Definitivamente hay una gran diferencia entre la asamblea de hoy con las asambleas anteriores. No solamente en el rendimiento, que es lo que más importa, es decir, en la aprobación de leyes, y varias leyes han sido aprobadas por sobre los 100 votos, es decir, ha habido un gran consenso, sino también en el accionar, en el desempeño de los asambleístas. Si bien es cierto que hay diferencias ideológicas, hay diferencias conceptuales, en algunos casos profundas, pero se ha mantenido el respeto y yo pienso que eso hay que resaltarlo, ¿no? Hace un momento comentábamos que en asambleas anteriores o congresos anteriores habían los lanzamientos de los cenicerazos, había asambleístas que salían, pues, como se dice en el ojo popular, emplumado, con los ojos emplumados. Así que eso no se ha visto en esta asamblea y eso hay que rescatarlo, ¿no? Permítame también disentir con mi colega masónico sobre el tema de la Embajada de México. Aquí el que primero violó la soberanía ecuatoriana es el presidente de México, que trata de ideologizar el derecho internacional, el presidente de México que trata de ideologizar el tema del asilo diplomático. El asilo diplomático es muy claro, el asilo diplomático es para perseguidos políticos cuando está en peligro la vida de esa persona. Entonces no podemos permitir, más allá de que estemos de acuerdo o no con el gobierno, que se atropelle la soberanía de nuestro país. Tienen que respetar las decisiones de la justicia ecuatoriana, tienen que respetar las decisiones soberanas de nuestro país y obviamente que tampoco un error corrige otro cometido. En lo que sí estoy de acuerdo es en que no se puede violar una embajada. Eso es uno de los puntos, temas en desacuerdo, pero la diferencia, asambleísta Vera, ¿cuál ha sido ese panorama que usted ha visto durante estos 6 meses de gestión en esta nueva asamblea? Bueno, primero y primordialmente, respecto a las asambleas anteriores, hay respeto, hay consideración entre asambleístas, lo he dicho en muchas ocasiones, pese a que incluso podemos pertenecer a otras bancadas y tener otros conceptos, otra ideología. Sin embargo, aquí en el Pleno luego salimos, nadie discute, en muchas ocasiones aclaramos ciertos puntos y podemos estar en extremos diferentes, muy distantes ideológicamente, pero siempre hay el respeto. Yo creo que el evento, digamos, más crítico en el que quizá se pudo perder un poco el manejo de la Asamblea fue cuando no se pudieron aprobar las reformas al Código Integral Penal. Quizá porque posiblemente habían intenciones particulares que seguramente se estaban poniendo dentro de la ley, pero aún así, dentro digamos, de las posiciones de cada bancada, de la ideología de cada bancada y de las intenciones particulares de los asambleístas ponentes, porque muchos de nosotros hicimos algunas reformas dentro de la norma, aunque no se aprobó, al final las cosas se manejaron con calma. Nos quedan pocos minutos, una última pregunta. ¿Qué queda pendiente para este nuevo periodo hasta mayo del 2025? Bueno, yo creo que asentar las leyes más al pueblo ecuatoriano, a beneficio del pueblo, con donación de deuda, como te digo, respecto precisamente a los sectores más pobres. En estos últimos 3 gobiernos se han condonado deuda a los grandes intereses económicos y eso no lo podemos seguir permitiendo. Si queremos que el país salga, primero, lógicamente, tenemos que revisar cómo está económicamente nuestro país. Segundo, creo que crear más leyes. Tenemos que tratar el tema de la consulta popular, que a propósito es mandatoria, nos ordena a nosotros, trabajamos, de hecho, tuvimos la oportunidad de hacer la reforma del COIP, se lo planteó sin duda. Si se hubiera hecho eso, se hubiera dado paso, no hubiéramos gastado los $62 millones que se invirtieron en el tema de la consulta popular. Sin embargo, yo creo que queda un papel fundamental desde el ámbito de la fiscalización, exigir el cumplimiento del gobierno, para que lógicamente se garantice derechos, como en el caso de mi provincia, la muerte de los neonatos. No es posible que sigan muriendo desde el 2020 hasta el corte de febrero de este año más de 137 neonatos. Yo creo que ahí vienen las explicaciones de la Asamblea que tenemos que todos unirnos. Yo creo que aquí estamos haciendo un buen trabajo como Asamblea. Insisto, podemos sacar las mejores leyes y las estamos haciendo. De hecho, en el periodo anterior sacamos como 56 leyes. Ahora en tan solo pocos 6 meses, 20 leyes. Eso es un trabajo sumamente importante. Y hay otras leyes que están en trámite, como en el caso de la reforma al Código Ambiental, servicios ambientales, el tema de recursos hídricos, entre otras leyes que estamos tramitando en la Comisión de Biodiversidad. Entonces, lo que está pendiente en este momento es que, lógicamente, nosotros no tenemos que bajar la guardia, es decir, seguir trabajando para beneficio del pueblo ecuatoriano
a ellos que nos debemos. Así es. Ingeniero Gutiérrez, desde su prioridad o propuestas hechas en campaña, ¿qué cree usted que le hizo falta en estos 6 meses? Bueno, presentamos la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal con la cadena perpetua, que ya está en trámite. Presentamos enmiendas a la Constitución de la República para cambiar el artículo 416, numeral 6 de la Constitución, que actualmente permite el concepto de la ciudadanía universal, y nosotros nos opusimos en el año 2008 a que se apruebe esta Constitución, porque le decíamos al país, si se aprueba esta Constitución, le van a convertir al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga, y en eso se lo ha convertido al Ecuador. Entonces hemos presentado la enmienda para que en lugar de ciudadanía universal diga, el Ecuador garantiza y regula la libre movilidad humana. Garantizamos, promovemos, reconocemos la migración, pero nos reservamos el derecho de decirle, señor, quién es usted, cómo se llama, a qué viene, cuáles son sus antecedentes penales, cuáles son sus antecedentes empresariales. Igualmente hemos presentado la enmienda al artículo 11.2 de la Constitución, que actualmente dice nadie puede ser discriminado por el color de la piel, por la ideología política, religión, etcétera, inclinación sexual, en lo que estamos completamente de acuerdo, pero luego dice por el pasado judicial, es decir, un pedófilo, un narcotraficante, un sicario, no puede ser discriminado y podría estar, porque la Constitución lo permite, en algún cargo público. Estamos pidiendo que se elimine del artículo 11.2 las palabras pasado judicial. También estamos pidiendo la enmienda que actualmente en el artículo 77 menciona que la privación de libertad no es la regla general. Nosotros pedimos la enmienda para que se aumente a excepción de delitos como peculado, como sicariato, como femicidio, como asesinato y en definitiva todos los delitos en contra de la administración pública. Ojalá pues se aprueben esas enmiendas y luego presentaremos el proyecto para reformar el Código de la Democracia para evitar que delincuentes, gente con glosas, con grilletes, con antecedentes penales puedan ser candidatos. Aquí a la Asamblea Nacional y en todos los cargos tienen que estar los más honrados, los más honestos, los más patriotas, que entiendan que el dinero no es para robarse el dinero público, sino para servir al país. Y cuando no se roba, la plata alcanza y hasta sobra. Ingeniero, un ejemplo es mi gobierno, que dejamos varios miles de millones de dólares en ahorros, habiendo recibido el gobierno con déficit, con atrasos en el pago a todo el sector público. Entregamos un país en el que se le pagaba antes que finalice el mes y dejamos varios miles de millones de dólares en ahorros. Por eso nos metemos con mucha fuerza y vehemencia al combate a la corrupción. Ingeniero Vera, muchas gracias, ingeniero Gutiérrez. Asambleísta Vera, desde su provincia, Santa Elena, y desde su bancada, ¿qué se ha propuesto durante estos 6 meses y qué hace falta? Bueno, definitivamente, y lo dijimos al principio de mi intervención, el Ecuador va a mejorar solo si mejora la economía, y eso, lo primero, lo dije también, solamente si atrae inversiones. Y segundo, siendo más eficiente en tu aparato productivo local. Nosotros, por ejemplo, en la provincia de Santa Elena, ahí somos muy expertos en los temas de pesca y en los sectores agrícolas. Lamentablemente no somos competitivos. Primero, en el sector pesquero están robando. Hace falta una ley de protección del sector pesquero, seguridad para el sector pesquero. Y en el sector agrícola, toda nuestra producción ni siquiera llega al promedio de la producción del Ecuador y peor de América Latina. Y eso pasa en todo el Ecuador. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Ecuador no ha sido el organismo rector de políticas adecuadas para que haya mejor eficiencia en el aparato productivo. Le doy un ejemplo. Creo que a nivel del Ecuador se producen, por ejemplo, sacos de maíz por hectárea 100, 90, y en los sectores más desposeídos 70, sacos de maíz por hectárea, la producción por hectárea. Pero a nivel de América Latina 130, 140. Si tenemos esos precios, además vamos a ser competitivos. En el cacao, en el azúcar, en cualquier tipo de producción, lamentablemente no estamos al nivel del promedio a nivel internacional. ¿Qué significa? Si no somos competitivos, no vamos a poder exportar, porque los otros países van a llevarse la compra-venta y la balanza comercial se va a ver afectada en el Ecuador. Yo pienso que si el Ecuador en el futuro destina una fuerte inversión en el sector de la investigación científica para poder determinar nuevas formas de producción más eficientes, estoy seguro el Ecuador va a ser más competitivo y vamos a poder tener más ingresos para generar más trabajo. Vamos a concluir con 1 minuto a cada uno de nuestros invitados para que nos diga gestión legislativa mayo 2025. Iniciamos. Muchas gracias. Miren, tenemos una propuesta nosotros
sobre la ley de especies endémicas amazónicas acuáticas, que es la parte fundamental. Si en la costa tenemos el camarón, en la Amazonía pues tenemos el paiche, tenemos todos los productos de la localidad. Tenemos otros temas importantes en la Amazonía en términos de fiscalización, garantizar que al menos el gobierno, pues nos da falta en el socavón, que tenemos un problema grave. De la Amazonía salen los recursos petroleros, los recursos mineros, y ese dinero ¿dónde está? Pagando deuda externa. Es decir, el Ecuador tiene plata, lo que pasa es que está mal distribuida. Y es la parte fundamental que nosotros decidimos cuando la Amazonía está abandonada, mucho más en mi provincia de Sucumbíos. Ingeniero. Sí, yo creo que a través de la fiscalización tenemos que cumplir con el país. Hay que obligarles a los ministros que trabajen. Por ejemplo, las vías del Ecuador están destruidas y particularmente la troncal amazónica que la construimos en mi gobierno está totalmente abandonada. Los gobiernos seccionales deben ser, así se los debe considerar, socios del gobierno central en la generación de empleo, pero necesitan recursos y aprobó la ley para que los recursos sean entregados con mucha mayor agilidad a los gobiernos seccionales. Y en la parte ya personal, esperamos en este nuevo proceso de la Asamblea Nacional presentar un proyecto de ley, como ya mencioné, para fortalecer el Código de la Democracia, también apoyar con leyes para generar empleo, por ejemplo, convertir al Ecuador en un centro tecnológico internacional para que vengan las empresas de tecnología de punta en el mundo, como Microsoft, Apple, Google, Tesla, etcétera, para que nuestros jóvenes que hoy están excelentemente bien preparados tengan una oportunidad de trabajo, haya transferencia de tecnología y de esa manera pues esos talentos jóvenes que están migrando a otros países se queden aquí en el Ecuador, ayudarnos a crear, a fortalecer el Ecuador. Y también pues de esa manera estamos colaborando con algo que es una preocupación de la mayoría de ecuatorianos, la falta de empleo. Lo primero, la seguridad, sí, pero ya está el pueblo también exigiendo generación de empleo y desde la Asamblea Nacional pues debemos colaborar con el Ejecutivo para que se genere empleo y el pueblo tenga una alternativa. Asambleísta Vera. Bueno, definitivamente que a través de las facultades legislativas y de fiscalización tenemos que buscar alternativas para que el gobierno cumpla la ejecución presupuestaria en salud y en educación. Lamentablemente, años anteriores ha habido dinero, ha habido presupuesto, pero no se ha ejecutado y por eso vemos cómo la gente se muere por no acceder a medicinas. Y en cuanto a lo económico, yo creo que importantísimo es que el Ecuador tenga una nueva política de recaudación. Estudios internacionales dicen que la evasión tributaria aquí es de 7.000 millones de dólares. Si nosotros no evadiéramos en el Ecuador, ya no tuviésemos brecha fiscal. Allá tenemos que apuntar, yo creo que los esfuerzos fiscales tienen que ser contundentes, así como hemos declarado una guerra contra la delincuencia, hay que declararle una guerra a los que defraudan el tributo y no permiten que el Ecuador se desarrolle como tal. Muchas gracias a ustedes, señores asambleístas, por habernos acompañado en este programa especial. Ha sido una radiografía del trabajo de 6 meses de 137 legisladores, desde distintas tiendas políticas y sobre todo tanto a nivel nacional como provincial. Queda en sus manos, bajo su criterio, amables televidentes, calificar, juzgar, mencionar y sobre todo opinar el trabajo de cada uno de los legisladores. Este ha sido un programa especial denominado La Asamblea Nacional 6 meses de gestión. Buenas tardes. Muchas gracias. Los medios legislativos presentaron Asamblea Nacional, 6 meses de gestión.